Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. Iniciamos con el detalle de las informaciones. El Partido de Liberación Nacional y el Frente Amplio son las agrupaciones políticas que cuentan con los mejores planes de gobierno, esto según un estudio realizado por la Universidad Nacional. Los parámetros que tomaron en cuenta los expertos de este centro universitario son coherencia interna, planificación, enfoque territorial, rol de las municipalidades y desarrollo económico local. Según el criterio, ninguna de las 20 agrupaciones políticas que disputarán la presidencia el próximo domingo alcanzaron la nota perfecta. Que no hay una sistematización importante en términos de la utilización de la herramienta de la planificación para la formulación de estos instrumentos. Sigue siendo una de las mayores debilidades dentro de cada uno de estos planes de gobierno. Otro de los aspectos juzgados en el estudio es la viabilidad de las propuestas por parte de los candidatos. De ser posible que cada uno de los planes que se proponen de gobierno sean ejecutables. Entonces vemos limitaciones importantes en términos de una ejecución administrativa, financiera y política de estos planes de gobierno que nos proponen cada uno de los partidos políticos. Según la última encuesta de la UNA, la semana anterior, la candidata Laura Fernández cuenta con un 39,9% de apoyo de cara al próximo domingo 1 de febrero. Y es que tal y como estábamos viendo en esta información, la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional analizó los 20 planes de gobierno. Y justamente conversamos esta noche con don Carlos Ulate, director de esta escuela, para ampliar más acerca de este análisis que realizaron. Don Carlos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos acá en Mesa de Análisis. Muy buenas noches, más bien muy agradecido por esta invitación y buenas noches. Gracias, don Carlos. Bueno, justamente vamos a revisar con una pantalla que tenemos para que usted nos explique cómo fue que hicieron ustedes esta verificación, esta revisión que hicieron del análisis de los 20 planes de gobierno, porque además es sumamente importante poder determinar cada uno de los puntos que ustedes pudieron revisar. Y vamos a ver justamente si nos ayudan los compañeros para ver la pantalla de los detalles del estudio, justamente que no evalúa ideología ni tampoco promesas, sino la capacidad programática. Ya vamos a apuntar justamente en eso que vamos a ver más adelante. Y fue un desafío profundo además para el sistema político del país, ¿verdad? Que es desarrollar estos planes de gobierno. Y es importante destacar que fue hecho por académicos de la Universidad Nacional. Don Carlos, cuéntenos un poco de dónde surge además el objetivo de hacer esta revisión. La Escuela de Planificación y Promoción Social tiene que generar pensamiento crítico. Y eso es un elemento que hay que exponer a la sociedad costarricense. Nosotros, pues, en esta preocupación nos dimos a la tarea, efectivamente, pues, de hacer un análisis a estos 20 planes para darle una perspectiva a todos los costarricenses sobre la variable o la herramienta de la planificación, que es un elemento que en este país, pues, requiere, digamos, de un seguimiento y un fortalecimiento importante para el desarrollo tanto nacional como territorial, ¿verdad? Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de efectivamente dividir estos planes en 6 dimensiones que nos permiten visualizar en términos de la planificación cómo están comprendiendo los partidos políticos el accionar que quieren desarrollar para los próximos 4 años de gobierno. Entonces, a nosotros en la unidad académica nos pareció sumamente importante emitirle un criterio desde la planificación a los costarricenses para que vieran efectivamente cómo podían visualizar ese plan de gobierno que le pudiera generar algunas ideas en torno a que el informe nuestro le va a dar información donde dice esto puede llegar a ser ejecutable o no. Don Carlos, ya vamos a profundizar un poco más acerca de esas dimensiones, porque sí es muy importante cada uno de estos aspectos, pero a nivel general, yo creo que es importante que usted nos dé su valoración a nivel general. ¿Cuál es esa sensación, si podríamos decirlo de alguna manera, que les queda a ustedes después de hacer este análisis y esta revisión, tomando en cuenta algo? Además, ninguno tuvo la nota máxima, si no usted me corrige. No, ninguno tuvo la nota máxima. ¿Cuál es entonces esa valoración general que hacen ustedes? Vea. Número 1, tuvimos una percepción importante en torno a que
varios planes, pues sí, cumplen con algunos elementos básicos de la planificación. Vamos, tienen una consolidación importante en la estructura de los objetivos, en el desarrollo de las metas. Se puede ver alguna coherencia importante. Sin embargo, sí hay una cantidad importante de planes, si no mal recuerdo, como unos 9 planes, en donde podemos ver desarticulación, podemos ver elementos divididos, flotantes, que al fin y al cabo no se convierten en una carta de navegación, sino que se puede decir como un grupo de promesas para los costarricenses. Vamos a ver justamente porque preparamos también alguna pantalla con esos calificaciones o esa escala del 1 al 5 que ustedes así fue como lo categorizaron, y ahí estamos viendo cuáles fueron esos mejores planes de gobierno, don Carlos. Ahí esto nos lo puede explicar ya con lo que estamos viendo. Claro, ese es el global, ¿verdad? El global. El global tiene, digamos, las 6 variables que tiene que ver con coherencia del plan, que tiene que ver con elementos de planificación interna, que tiene que ver con objetivos, metas, indicadores, mecanismos de seguimiento, evaluación. También tenemos que ver el tema del desarrollo territorial, que es importante decirlo en términos de que tenemos un país muy pequeño, pero con unas disparidades significativas en diferentes territorios. Luego tenemos el tema del desarrollo económico local, cuál es la oferta importante, digamos, de generación de empleo, de inversión pública, de inversión extranjera, del apoyo a la micro y pequeña empresa. Y luego de esta tenemos una muy importante, que es cómo los partidos políticos pueden lograr estos planes ya en la realidad. Entonces, eso es importante, claro. Tal vez lo voy a interrumpir ahí para no adelantarnos, porque yo creo que ese es el cómo, y es lo que muchas veces exigimos en respuestas, ¿verdad? Y que queremos nosotros analizar con los candidatos, pero no nos explican a los electores el cómo es que se van a lograr esas promesas que usted lo mencionaba. Y ahí estábamos viendo tal vez si me pueden poner de nuevo por favor la pantalla, los compañeros, para recapitular un poco cuáles son esos partidos, porque estos primeros 5 lugares, si podemos decirlo así, que ustedes analizaron, estamos viendo al Partido de Liberación Nacional, al Frente Amplio, también al Partido Coalición Agenda Ciudadana, la Unidad Social Cristiana, y también estamos viendo el Partido Centro Democrático y Social, tal vez es poco menos conocido, pero es el de la candidata Ana Virginia Calzada, ¿verdad? Para poder identificarlos. En estos 5 partidos que podemos ver ahí en la pantalla, a ver, como se lo dije ahora con respecto a las variables, podemos decir efectivamente que, digamos, Liberación Nacional, Frente Amplio, la Coalición, la Unidad Social Cristiana y el partido no me recuerdo el otro, el tema es Centro Democrático Centro Democrático Social. El detalle es de que estos partidos políticos son los que están cumpliendo de alguna u otra forma, de mejor forma en cada una de las valoraciones que estamos dando. Con esas variables que ustedes analizaron. Exacto. Entonces podemos ver que efectivamente decir que Liberación y bueno, los 5 partidos tienen alguna coherencia importante, por ejemplo, en el diagnóstico que hacen en torno a la información que quieren partir para el diseño del plan. Y vamos a ver, don Carlos, otros también, porque hay otros resultados que ustedes obtuvieron al analizar los otros planes de gobierno de estos partidos, que son los que obtuvieron no esa mayor calificación, si podemos decirlo de alguna manera, pero por ejemplo ahí estamos viendo que 12 partidos obtuvieron una nota regular, entre 3 y 3.83, tomando en cuenta que el 5 es el máximo, ¿verdad? Según usted nos indicó. Y 3 agrupaciones oscilaron entre 1.50 y 2.50, con notas. Se quedaron, podríamos decir ahí, coloquialmente. Y vamos a ver ahora sí, tratando de identificar, ¿verdad?, cuáles fueron esas fortalezas y tal vez las debilidades, porque esas dimensiones que usted nos mencionaba, por ejemplo, podemos empezar con coherencia interna. Ese fue uno de los aspectos que ustedes analizaron. ¿Qué representa esa coherencia interna del plan de gobierno? ¿Qué vemos en esa parte? Es que en la coherencia interna lo que podemos ver es el orden que tiene, por ejemplo, el partido político a la hora de formular desde la identificación de las necesidades y problemas nacionales, la definición de objetivos, metas, actividades, tareas, si usted lo quiere ver así,
y seguimiento y evaluación. Si nosotros tenemos una coherencia con eso, si tenemos un hilo conductor en esa perspectiva, ahí es donde tenemos coherencia. Entonces podemos ver que estos partidos, digamos, del nivel alto, efectivamente conservan una coherencia en esa parte, pero los partidos intermedios efectivamente en algún elemento pueden estar fallando, sea en que no tienen un hilo conductor entre el diagnóstico y los objetivos, o no hay una propuesta de seguimiento y evaluación importante, ¿verdad? Y por último, los del nivel bajo, que tiene que ver con un desorden, y el problema de eso es que no estamos viendo una estrategia seria, sino que podemos ver un cúmulo nada más de promesas de campaña. Y ahí en coherencia interna podemos decir que a nivel general no estuvieron tan mal, si podríamos hacer una valoración. Sí, viera que más bien esta es la variable mejor calificada de todas. Eso es importante. El segundo elemento también que ustedes analizaron es la planificación como tal. ¿Qué aspectos también se analizan en ese rubro? Esta va muy ligada a la anterior, en el sentido que vemos las mismas variables en torno al diagnóstico, ¿verdad? El torno a la planificación es el tema de que efectivamente estamos identificando las verdaderas necesidades, ¿verdad?, de la población, y a partir de eso, bueno, estamos haciendo una coherencia de objetivos, metas, pero también quiero agregarle algo más. Por ejemplo, el tema de indicadores, el tema de responsables, el tema de tiempos. Ya eso tiene que ver con el tema de la planificación, y por qué no ver el tema de largo plazo, ¿verdad? De esa visión de largo plazo de país. Entonces, efectivamente, en el tema de planificación tenemos que ver no solo la coherencia, sino efectivamente cuáles son los elementos que están proponiendo cada uno de los partidos políticos en sus planes, que le permiten efectivamente decir, muy bien, tenemos este objetivo, y este objetivo me va a cumplir esta meta, y esta meta me va a cumplir con estos indicadores. Entonces vemos un orden efectivamente no solo en la coherencia, sino en la formulación, y eso tiene que ver con el tema de la planificación. Y terminando con dos aspectos significativos que en este país tenemos que fortalecer muchísimo, que es el seguimiento y la evaluación de planes, programas y proyectos. Eso es importante, don Carlos. No sé si tal vez usted coincide o puede explicarnos mejor, porque es que ahí es donde empezamos a pasar de simples promesas, de simples palabras, allá que tiene un poco más de forma lo que se está proponiendo en el plan de gobierno. Y lo otro, que eso creo que me llama muchísimo la atención, porque creo que ahí destacan ustedes en este análisis que hay un poco más de deficiencias, es el enfoque territorial. Sí. ¿Qué pasa en esta área? Es que cuando usted hace la lectura de los planes, resulta que usted logra ver en su mayoría un análisis de propuestas meramente nacionales. Generales para todo el país. Generales para todo el país, exactamente. Y resulta que hay un elemento contundente, y es que usted necesita identificar muy bien los territorios para formular política pública en el país, y para formular planes, programas y proyectos territoriales en esa línea. Entonces podemos ver que efectivamente nosotros tenemos disparidades significativas. Tenemos territorios fronterizos, tenemos comunidades costeras, pero también tenemos un valle central donde tenemos toda la concentración de producción de bienes y servicios, pero también tienen grandísimas necesidades que requieren ser atendidas. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de las necesidades de agua de la provincia de Guanacaste que hablar de transporte público en el Agam. Y también vemos, vamos a ver, eso se enlaza de una u otra manera con este otro aspecto, que es el rol de las municipalidades, ¿verdad? Pero desafortunadamente lo que ustedes indican es que no hay una conexión en estos planes, o una mención del rol de las municipalidades. Sí, es muy tímido, es muy tímido. El rol de las municipalidades prácticamente, que es Liberación Nacional y el Frente Amplio, las que los consideran en esa perspectiva. Creo que, si no mal recuerdo, la unidad también lo hace. El detalle es que el gobierno local es un agente de desarrollo de cada uno de los cantones, y esas disparidades territoriales que yo le estoy comentando, el gobierno local es el encargado de ir a generar y promover ese desarrollo en su territorio. Entonces, por ejemplo, no se ve un fortalecimiento, no sé, a la municipalidad de Los Chiles, por ejemplo, que es fronteriza con una serie de problemas estructurales
importantes y es un tema que el país debe atender. Y digo los chiles como ejemplo, pero está Corredores, que tiene Paso Canoas, ¿verdad? La Cruz, que son cantones limítrofes sumamente importantes para el país, porque también por ahí hay un trasiego importante de mercadería, pero son zonas deprimidas. O bueno, podemos ver el caso de Limón, ¿verdad? Que siempre Limón es como el trapito de uso de todos los partidos políticos, en que dice que vamos a impulsar a Limón y resulta que siguen las mismas condiciones. Entonces, bueno, ¿cuál es la política pública? ¿Cuál es el plan de desarrollo territorial que se quiere implementar en esos territorios? Y eso yo creo que los partidos políticos deben de hacer una división en torno a cómo se debe planificar en cada uno de esos territorios. Y justamente, don Carlos, no sé si ustedes consideran y han hecho esta valoración, ha sido probablemente el fracaso de muchas políticas, ¿verdad?, que no llegan a distintas partes del territorio nacional, y esa desigualdad que usted hablaba del territorio, porque no existe esa conexión con sectores municipales que son probablemente los que tienen la facilidad de poder llegar a todos los rincones del país. Hay un detalle, a ver, ¿por qué decimos los gobiernos locales? Viera que hay una figura que es ley, que son los consejos cantonales de coordinación interinstitucional. Entonces, resulta que el gobierno local es la cabeza de ese consejo, en donde se reúnen en todos los cantones todas las instituciones prácticamente del país. Ahí va el MEP, va el INA, va el INAMU, va el MAC, va el INDERI, etc. Pero el detalle es que en esa perspectiva, en muchas de las ocasiones se convierten en reuniones nada más para rendición de cuentas. Pero resulta que los gobiernos locales tienen una herramienta poderosísima, que más bien son dos: el plan regulador y el plan de desarrollo humano cantonal. Esas son la carta de navegación de los gobiernos locales para administrar su territorio. Y esa carta de navegación debería ser la bandera que lleven las instituciones dentro de los cantones para poder desarrollar e impulsar todos los proyectos en las diversas áreas que se necesiten en cada uno de los cantones, conforme a sus necesidades, porque no es lo mismo atender un cantón que sea costero y tenga llanura, o a un cantón como Tarrazú, que es meramente montañoso. O sea, solo la geografía ya nos da una diversidad increíble. Y hay que ver la cultura, hay que ver de temas climatológicos, en fin, hay toda una dimensión importante que se debería de analizar en esa parte. Y es que, como usted lo indica, existen las estructuras, ¿verdad? Pero parece que no se está haciendo ese enlace y esa conexión, probablemente. Sí, porque, a ver, estoy hablando ahora de los consejos cantonales, pero ayer casualmente en el debate, creo que fue don Álvaro el que habló de potenciar, por ejemplo, el tema de las asociaciones de desarrollo. Y en este momento el tema de las asociaciones de desarrollo, que es Dinadeco el que lleva la batuta en eso, es muy deprimido. En este momento ha sido muy tímido. Y yo creo que si usted analiza la ley de las asociaciones de desarrollo y también obviamente la ley de los gobiernos locales, son leyes que les permiten hacer muchísimas cosas. Yo he visto en que existen algunas asociaciones de desarrollo en lugares rurales que han logrado desarrollar proyectos de inversión, y esos mismos proyectos les permiten, número uno, generar empleo, pero además de generar empleo, les permiten ser autosostenibles. Entonces, la dependencia que tienen del mismo Dinadeco o, por ejemplo, del gobierno local, se aliviana un poco. ¿Por qué? Porque van a tener capacidad propia para desarrollar sus proyectos. Y vamos a un último punto también que es parte de estas dimensiones que ustedes revisaron, la operatividad. Que esto es fundamental para todo el desarrollo del plan de gobierno. Sí, bueno, esa es la dimensión más débil. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Aquí sí nos deja en una tela de duda y genera un mal sabor de boca, en el sentido de que los planes, al fin y al cabo, no nos dicen cómo van a ser el asunto. No nos dicen cuál es la viabilidad institucional que vamos a desarrollar, no nos dicen cuál es el tipo de administración pública que van a desarrollar, no nos dicen cuáles van a ser los recursos financieros que vamos a desarrollar. Y en esta perspectiva quiero resaltar lo importante de la planificación aquí, y es que para que usted logre desarrollar un presupuesto realista,
usted tiene que comenzar desde la formulación de ese plan, programa y proyecto y que el presupuesto se le convierta en la expresión financiera de ese plan. Entonces, cuando usted logra tener esa expresión financiera, cada una de las actividades, las metas y los objetivos van a tener un contenido económico. Y esa perspectiva es la que nos va a dar una ruta de trabajo coherente con las acciones y el presupuesto que nosotros queramos desarrollar. Suena a veces muy fantasioso, pero es posible. Nosotros en la Escuela de Planificación lo hemos aplicado con diferentes organizaciones en donde les colaboramos a hacer planes estratégicos, planes de desarrollo, planes de trabajo y los acompañamos con un presupuesto. Don Carlos, y es que voy a citar adicionalmente a eso que usted está comentando, algo que ustedes mencionan en el informe. Voy a leer textualmente, si me lo permite, porque ustedes indican la mayoría de programas en este punto no explican cómo pasar del plan a la acción. Es que parece sumamente grave, ¿verdad? Sí. Pero es que creo que tampoco nos sorprende como costarricenses porque es parte de lo que hemos venido viendo desde hace mucho tiempo. Pero justamente usted lo resuelve diciendo que es parte de este problema de planificación. Claro. Vea, eso tiene que ver con la claridad de cómo vamos a operar. A ver, la estructura del país sí lo permite. O sea, si usted lo ve técnicamente, tenemos el plan de desarrollo. El plan de desarrollo se puede, bueno, estoy hablando teóricamente, ¿verdad? No, sí. No estoy hablando cómo está estructurado este plan de gobierno. Pero en la práctica debería, o sea, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Usted tiene un plan de desarrollo que define la política central y todos los ejes de desarrollo que usted quiere desarrollar. El tema es de que usted ahí tiene que definir, por ejemplo, cuál va a ser la política y las acciones sectoriales que van a decir. Entonces, en salud, cómo lo va a trabajar, en el agro, cómo lo va a trabajar, en el turismo, cómo lo va a hacer, en fin, cómo todos los sectores los va a diseñar. Pero también tenemos que ver desde la parte de la región. Entonces, ¿cuáles son las necesidades regionales? Entonces, por ejemplo, un cantón como Pérez Celedón, ¿cuáles son sus regiones y cuáles son sus necesidades? Entonces, al tener claras cuáles son las necesidades desde un cantón, tenemos toda la política sectorial y toda la planificación sectorial y aquí podemos hacer un match de estos elementos y hay una articulación. Y cada una de las instituciones, al lograr tener esa articulación, vamos a poder incidir con estas dos perspectivas en un instrumento que ya las instituciones lo tienen, que es el Plan Anual Operativo. Entonces, el Plan Anual Operativo a usted le va a permitir identificar, ok, del plan en 5 años, ok, en el año 1, eso lo voy a poner en el plan operativo del 2027, por decirlo. En el año 2 lo vamos a poner en el 2028 y así sucesivamente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos un cómo podemos desarrollarlo y cómo lo podemos ejecutar. Don Carlos, y justamente parte de lo que conversábamos y ahora que usted menciona esto, es que estos planes de gobierno toman tanta importancia porque, vamos a ver, lo que uno cree es que muchas veces no se toman en cuenta, que el plan de gobierno queda ahí únicamente, ¿verdad?, en discusiones de campaña electoral, pero este documento, esa base, es la que debería llevar el próximo gobierno al Ministerio de Planificación y a partir de ahí comenzar a tomar decisiones. Exacto, es el insumo principal para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo del partido político que vaya a quedar. O debería hacerlo, a ver, en un escenario ideal. Debería hacerlo. Obviamente tienen que analizar otros elementos. O sea, la ley le permite al partido político que quede tener unos meses, ¿verdad?, para lograr formular el Plan Nacional de Desarrollo, en donde, por supuesto, tendría que ahondar más en la estructura del diagnóstico y en el diseño, digamos, ya de las estrategias, ¿verdad?, hacia dónde quiere orientar. Obviamente hay un tema de ideología, hay un tema de la perspectiva que tiene cada uno de los partidos políticos sobre los cuales quieren impulsar el desarrollo del país durante los 4 años. Y por mencionar un ejemplo que también ustedes mencionan y tratar de explicar mejor cómo funciona esta herramienta y todas estas estrategias que deberían plasmarse, el tema del empleo. Se habla del empleo, pero no se dice esa hoja de ruta, cómo reforzarlo, a cuáles sectores, cuáles, por ejemplo, tal vez, si usamos ese tema del empleo, que ustedes ven que tiene esas falencias. Vea, es que Costa Rica es muy diverso en esa perspectiva. A ver, tenemos un país muy centralista,
La política pública ha sido centralista, pero económicamente también es centralista. Entonces, por ejemplo, la atracción de inversión extranjera, que es importantísima para el desarrollo de este país, se ha venido vinculando al centro del país. Ahora, por ejemplo, el Cantón de Grecia tiene una estrategia muy potente en torno a la atracción y desarrollo de parques industriales, ¿verdad? Y zonas francas en esa perspectiva. Pero, por ejemplo, en esa línea, Guanacaste, donde queda, ¿verdad? Que tiene un aeropuerto internacional. Limón, donde se plantea la zona sur, por ejemplo, los cantones del sur-sur. ¿Hay algún planteamiento en esa línea? Y eso, por decirlo, en el tema, digamos, de grandes empresas. Pero también tenemos la mediana, la pequeña y la microempresa, que es impresionante. O sea, son, si no mal recuerdo, casi el 97% del parque empresarial del país. Con necesidades muy distintas todas. Claro, claro. Y entonces tenemos un tema muy potente para Costa Rica, que es el turismo rural comunitario, por ejemplo, que hay muchos emprendedores pequeños con grandes necesidades, pero con unos servicios súper lindos para ofrecer en el país, pero el país no tiene una estrategia de turismo y lo podemos ver en las últimas estadísticas. Nosotros recibíamos aproximadamente 3 millones de turistas al año y ahora estamos recibiendo 2,5 millones. Entonces quiere decir que ese 500,000 de personas que dejaron de venir genera un impacto en la economía costarricense. Y obviamente eso va a venir en deterioro de la generación de empleos y el tema, digamos, de hacer paridades en los territorios. Don Carlos, y hablemos también de infraestructura. Justamente la semana pasada estuvimos aquí conversando con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de las necesidades de infraestructura vial, por poner un ejemplo, ¿verdad? Únicamente que tiene el país, cómo le resta esto competitividad también. Y coincidían el sector del CEFIA en la falta de planificación, justamente. ¿Qué tan importante es este tema de planificación a largo plazo, incluso en obras de infraestructura? Exacto. Y que estamos fallando. ¿Por qué es tan importante esa continuidad a través del tiempo? Híjole, eso se las trae, ¿verdad? El detalle es que, a ver, nosotros no estamos pensando en un largo plazo. Usted anda todos los días por la calle con su carro y usted se va a encontrar puentes de un carril, aún hoy en el 2026 ya. Y a mí me parece eso como todos lo sufrimos todos diariamente. lo sufrimos, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que no tenemos una visión clara de cuál es la infraestructura que nosotros vamos a tener para el futuro, para atender el crecimiento económico, para atender el turismo que queremos atender, para atender las futuras generaciones. Entonces, no solo se trata de pensar en una infraestructura acorde con el crecimiento de la población, sino cuáles son las estrategias que nos permitan mejor movilidad en el país. Entonces, ahí hay que unir sectores. En esa perspectiva hay que hacer encuentros para el análisis de cuál es la movilidad que vamos a tener en Costa Rica para los próximos 50 años. Porque lamentablemente mucha de la infraestructura pública que existe en el país de hace unos 30 años para atrás se había pensado en los años 60. Y nos quedamos con esa infraestructura y ahora de forma muy tímida comenzamos a crecer, terminando, por ejemplo, la circunvalación. Y la circunvalación era un proyecto para hace en los 80s, creo, 90s. Sí, ya cuando los vemos en la práctica ya resultan obsoletos para lo que estamos revisando. Don Carlos, un último comentario, ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que ha sido muy provechoso y quisiéramos, por supuesto, su experiencia para poder analizar. Tenemos un largo camino, hay deficiencias en estos planes de gobierno. ¿Cuál es su recomendación? Podemos empezar justamente por eso, por hacer mejores planes de gobierno, pero a nivel general, ¿cuál sería su recomendación? Yo creo que la planificación tiene que verse como una herramienta importante para el desarrollo. Si no planificamos, vamos a la incertidumbre. Ese es el problema. Entonces nos vamos a topar con muros muy grandes en donde vamos a improvisar y vamos a estar chocando permanentemente y vamos a hacer lo que hemos hecho con la infraestructura vial, hacerle parches. Si seguimos con esa política y no estamos pensando efectivamente en una política que nos lleve hacia el futuro, a pensar en una Costa Rica de un poco más de largo plazo,
no vamos a lograr muchos elementos. Y una de las particularidades de pensar en el largo plazo es que podemos lograr consensos importantes que en este momento el país lo necesita muchísimo. Entonces la planificación junto con pensamiento de futuro nos puede llevar a derivar acciones muy interesantes y más si la acompañamos con consensos y podemos desarrollar proyectos de país súper importantes. Le voy a dar nada más un ejemplo. En este momento las municipalidades tienen un problema gravísimo con el manejo de los desechos sólidos. No saben dónde meterlos. Eso, ¿por qué no se pensó hace 20 años? Hoy que tenemos el problema, pensémoslo para dentro de 50 años. ¿Qué vamos a hacer con los desechos? Pero de una forma inteligente, porque no solo tiene que existir un lugar donde vayamos a depositarlos, sino que efectivamente cuál es el reciclaje. Es más, el tema del reciclaje ya está superado. Ya el tema de ver nueva infraestructura, ver nuevos productos a partir de todo esto, se puede desarrollar. Entonces, el tema es de que Costa Rica tiene una masa gris muy importante. Somos un país muy culto y muy inteligente. El detalle es que tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que juntarnos. Y termino con esto. Nosotros no podemos tener líderes que dividan el país. Un buen líder siempre va a unir a las personas, siempre va a unir a los sectores. Y eso es una perspectiva importante. Y si tenemos una sola carta de navegación, y un líder que acompañe esa carta de navegación, podemos llegar a un buen puerto, pero no podemos llegar a ese puerto si estamos divididos. Una gran tarea por hacer. Don Carlos Ulate, director de la Escuela de Planificación de la Universidad Nacional, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. Para servirle, con mucho gusto. Bueno, y vamos a hacer una pausa en este momento, pero cuando regresemos le contamos que las personas que están internadas en algún hospital público también podrán salir a votar el próximo domingo 1 de febrero. Ya regresamos. Y tras anunciar en redes sociales su decisión de dejar el Partido Unidad Social Cristiana, el diputado Leslie Bojorges entregó al jefe de fracción una carta en la cual comunica oficialmente su salida de esa agrupación. A pesar de acumular una serie de polémicas y que el candidato presidencial social cristiano hasta pidió su separación, Bojorges siempre descartó salir del partido rojiazul. Fue hasta este lunes que anunció su adhesión al movimiento oficialista, así como su apoyo a la aspirante Laura Fernández. Lo que corresponde es hacer el trámite correspondiente. Ya lo hemos mandado al presidente de la Asamblea Legislativa para que haga todo lo administrativo que corresponda para que lo vean como un diputado independiente, incluyendo el cambio de curul para que lo pasen a otro sector del plenario legislativo. Y las personas que estén internadas en algún hospital público podrán salir a votar el próximo domingo 1 de febrero. Así lo reveló la Caja Costarricense del Seguro Social tras emitir una directriz dirigida a los directores médicos de los hospitales. Las autoridades aclararon que cada centro médico deberá suscribir un documento que indique la voluntad del paciente de acudir a las urnas, así como el aval médico y la responsabilidad de regresar al hospital luego de votar. Este egreso temporal se hace acompañado de sus familiares. Entonces ese día se pone en el expediente clínico, en el EDUS, se anota el deseo del paciente salir, la nota que expresa donde él pide permiso para salir y se les hace un egreso temporal. Y minuto y medio será el tiempo que tendrán los votantes el próximo domingo 1 de febrero en las urnas electorales para ejercer el derecho al sufragio, según recordó el Tribunal Supremo de Elecciones. El órgano electoral recalcó además que los electores deberán portar su cédula de identidad física para poder votar y que la cédula digital no será válida para ese procedimiento. Todos los votantes en el país recibirán 2 papeletas, una para la presidencia y otra para las diputaciones. En total ese día serán escogidos 60 cargos en el país, distribuidos entre 57 legisladores, 2 vicepresidentes y un presidente. Ser miembros de una comunidad política como la costarricense, una de las democracias más admiradas del mundo, significa no solamente tener derecho a votar, sino también tener obligaciones, y una de esas obligaciones es también ejercer el derecho al sufragio responsablemente.
Y por un viaje al exterior, la expresidenta de la Caja, Marta Esquivel, dejó plantados a los diputados. La hoy candidata a diputada por el oficialismo rendirá cuentas hasta después de las elecciones. Los diputados de la comisión que investiga presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social cerraron la sesión de este martes con más preguntas que respuestas. Marta Esquivel, ex jerarca de la institución y candidata a diputada por parte del oficialismo, no llegó a comparecer por un viaje al exterior. Bueno, en realidad desconozco muy bien el detalle. Lo que nos informó la presidenta el día de hoy es que doña Marta mandó una justificación que está fuera del país, vendrá la próxima semana. Realmente nos hubiera gustado que estuviera aquí el día de hoy, realmente hubiese sido de muchísimo provecho. Tocará esperar a la próxima semana, no tenemos otra herramienta. Ante la ausencia, Esquivel rendiría cuentas ante los diputados la próxima semana, es decir, hasta después de las elecciones. A ver, varias cosas. Estoy sumamente molesta con cómo ha sido el proceso de notificación. Ella alega que no se le notificó vías oficiales, lo cual no es cierto. Yo ayer en la comisión leí los mensajes y los correos que se mandaron desde el Departamento de Comisiones desde el lunes pasado. Esa es la vía oficial de la Asamblea Legislativa. Esos mensajes le solicitaban que nos indicara un correo de notificaciones. Ella no le respondió al jefe de área de comisiones y la forma en que responde es con un comunicado que yo me entero. Este martes tampoco se hizo presente Marielos Gutiérrez, quien fungió como gerente general de la institución y estaba convocada para esta misma sesión. En caso de que Esquivel se niegue a asistir, los legisladores tienen la potestad de llevarla con la fuerza pública. Y a las 4 de la tarde de este sábado comenzarán los cierres y desvíos en las cercanías del Tribunal Supremo de Elecciones, principalmente en el Paseo de los Damas en San José. Algunas de estas restricciones se mantendrán hasta la tarde del martes 3 de febrero, por lo que se recomienda buscar rutas alternas. Durante estos días habrá presencia activa de policía de tránsito en distintos puntos del país para dar fluidez a la circulación y vigilar el cumplimiento de la ley. Y ya falta menos para el programa especial multiplataforma de Grupo Extra llamado El Rostro de los Indecisos, que se transmitirá este miércoles a partir de las 8 de la noche. Hablamos de una propuesta periodística que se enfocará en quienes aún no definen su voto para las elecciones nacionales. El programa priorizará las voces ciudadanas y se alejará de la confrontación partidaria. También reconocerá la indecisión como una multiplataforma, con la conducción de mi persona, también con mi compañero Henry Rodríguez. El Rostro de los Indecisos está listo para su estreno por Extra TV, Extra Radio 92.3 FM y las plataformas digitales de Diario Extra. Desde el lugar en el que vivo la vida, como mujer, como madre, como artista, como trabajadora independiente, hay cosas a las que no puedo dejar de ponerles atención. Mi indecisión nace porque aún no veo quién logre integrar todo eso con claridad. Aún estoy indeciso entre tres candidatos. Por la que estoy indeciso es porque ninguno de los planes de gobierno, debates o entrevistas en los que han participado los candidatos se ha mencionado la implementación de una ley de lobby. A 6 días de las elecciones aún soy un indeciso más. No sé por quién votar. Suena gracioso, pero hoy en redes tenemos muchísima información y muchísima desinformación. El Rostro de los Indecisos, miércoles 28 de enero. Y en otros temas, Stephanie Ponce, hija de Ligia Faerrón, pidió públicamente que el nombre de su madre no vuelva a ser usado en debates políticos ni con fines electorales. Asegura que es inaceptable que una candidata presidencial mencionara su caso sin autorización. Ponce recordó que su madre fue asesinada durante el actual gobierno y señaló que mientras su familia la buscaba, el Estado falló en prevenir el crimen. Destacó que fue el organismo de investigación judicial el que logró ubicarla y no los discursos políticos. La hija de la víctima afirmó que usar el caso es una forma de revictimización y exigió respeto para la familia. Señaló que el dolor de una pérdida no debe convertirse en herramienta de campaña y que el respeto se demuestra con justicia, no con palabras. Es inaceptable que una candidata a la presidencia haya usado el nombre de mi mamá en un debate político. Es inaceptable. El nombre de Ligia Faerrón no le pertenece, no le honra y no puede ser usado como herramienta electoral. Hacemos una pausa y cuando regresemos, una escuela en la frontera norte abrirá sus puertas otra vez sin agua potable ni electricidad.
Desde aquí puedo ver que voy a quedar altísimo con vos, porque te voy a contar que con solo 50,000 colones o $100 al mes te convertís en inversionista. Así logras que tus aportes se sumen y crezcan mensualmente. Es por esto que invertir en bienes inmuebles es una gran forma de empezar a construir una vida bien invertida. Transcomer, expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Altísimo y medio que... Antes de decidir, hay dudas, y esas dudas tienen rostro. Personas reales, preguntas reales. Si todavía estás indeciso o indecisa, este espacio es para vos. Queremos escucharte, queremos entender. ¿Qué no te deja decidir? Grupo Extra, periodismo con propósito. Envíanos tu video de 1 minuto en forma vertical, grabándote en cámara. Contanos tu nombre, tu edad y a qué te dedicas. Y responde, ¿por qué estás indeciso o indecisa? ¿Qué te ayudaría a cambiar de posición en tu voto? Envía tu video al 7070-4142. El rostro de los indecisos. Miércoles 28 de enero, 8 de la noche. Disponible en Extra TV, Extra Radio 92.3 FM, Facebook y YouTube. Graba tu video hoy. Envíalo ya, porque en este programa tu opinión importa. Tal y como lo adelantamos, una escuela en la frontera norte abrirá sus puertas otra vez sin agua potable ni tampoco electricidad. A los estudiantes les tocará de nuevo sacar sus pupitres al aire libre para ver lo que escriben y leen. En la frontera norte, la educación se recibe entre carencias extremas. En Delta, Colorado, Sarapiquí, una pequeña escuela unidocente sobrevive sin lo más básico, ni agua potable ni luz eléctrica, esto desde hace 3 décadas. Aquí los paneles solares no dan abasto por la humedad de la zona y los estudiantes deben sacar sus mesas al aire libre para ver lo que escriben. La infraestructura, aunque la elevaron en 2017 para evitar inundaciones, hoy se cae a pedazos. Lo que no me gusta son las cosas de las paredes, porque si no se recuesta, se quiebran. Ya me ha pasado 2 veces. Ni qué decir del agua. Los pozos no funcionan por la cercanía con el río y obliga a la comunidad a recolectar agua de lluvia en tanques, esto para cocinar y beber. Tras días de estancamiento, se llena de larvas y pone en riesgo la salud de los menores. ¿El agua de lluvia para qué la usan? Para cocinar y para tomar. El agua es muy mala, a veces hay agua, a veces no hay, porque cuando no llueve no hay agua, ni para los servicios. Los estudiantes deben viajar hasta 2 horas en bote sobre el río Colorado para ir a estudiar en un centro sin siquiera los servicios básicos. Pues aquí no viene nadie, ningún... El centro también es utilizado como refugio, ya que por su ubicación y cercanía con el río, en época lluviosa tiende a inundarse, lo que agrava la situación en una comunidad de muy escasos recursos. Y es que esta situación la denunciaron los diputados por Heredia del Partido Esperanza Nacional. Aseguran que la escuela fue construida en 1994 y desde entonces no cuenta con los servicios básicos. Grupo Extra envió consultas al Ministerio de Educación para conocer el plan con este centro educativo. Sin embargo, la consulta continúa en trámite. Cuando en el Valle Central se hace una escuela, se hace un colegio, esa escuela o colegio queda totalmente equipado, tiene todos los servicios funcionando. Esta escuela en la que nos encontramos, como podemos ver acá a mi espalda, desde 1994 carece del servicio de agua potable. Definitivamente el Ministerio de Educación no puede negarnos ni decir lo contrario, pero yo creo que ellos deberían de hace mucho rato haber tenido incluso un presupuesto muy bien definido para situaciones como estas. Me imagino que la situación que se está viviendo en esta escuela tiene que vivirse en otras escuelas, sobre todo en márgenes a la par de los ríos más grandes. Y es que como parte del seguimiento de este tema nos dimos a la tarea no solo de visitar la zona, también consultamos sobre este problema a la Municipalidad de Sarapiquí. Desde el 2023, conformamos una comisión local de infraestructura educativa, principalmente para coordinar entre la Dirección Regional del MEP, la Municipalidad y el Instituto de Desarrollo Rural, el INDER, para asignar recursos de una forma coordinada a los centros educativos que, en prioridad, quienes tengan órdenes sanitarias y quienes también necesitan acceso al recurso hídrico y demás.
Los sindicatos de educación tienen peticiones muy específicas para el nuevo presidente o presidenta de la República. Dicen que solo así se afrontará el apagón educativo. Ni superar la crisis. Necesitamos levantar la regla fiscal de educación. Nos están asfixiando los administradores de los centros educativos. Nuestras escuelas están cayendo. Servicios públicos están siendo en este momento recortados. Estudiantes que llegan a una escuela, no hay luz, no hay agua. Las aulas están en pésimas condiciones porque esa regla fiscal no permite que ese presupuesto educativo se robustezca para poder atender las necesidades de los siguientes años. La solicitud apunta directamente al próximo gobierno, al que le exigen decisiones urgentes en materia educativa. Para que corrijan de una vez por todas este error histórico y excluyan educación de regla fiscal, que ha venido a traer efectos negativos en lo que es el presupuesto de educación pública, limitaciones en infraestructura en las instituciones, programas de equidad como becas, transporte, comedores, exclusión de estudiantes. En cuanto a la regla fiscal, el Estado de la Educación presenta el siguiente análisis. La regla fiscal limita el crecimiento del gasto estatal con base en el crecimiento del PIB nominal y la relación de deuda del gobierno central respecto al PIB. Esta normativa ha redefinido la política presupuestaria del sector público, condicionando el aumento de la inversión social a parámetros económicos específicos, con el objetivo de controlar la deuda pública y garantizar la sostenibilidad fiscal. Las organizaciones sindicales exigen también que la educación sea una prioridad real, con decisiones urgentes y acciones concretas desde el inicio de la próxima administración. También piden dignificar la labor docente y una revisión profunda de las políticas públicas en materia educativa. Cambiar la estrategia para frenar la masacre que se vive en las carreteras del país, esa es la nueva apuesta del COSEBI, dirigida principalmente a los motociclistas. Durante el 2025, cada 36 horas se registró una muerte en carretera. Ante este escenario, el Consejo de Seguridad Vial, COSEBI, planea un cambio de estrategia para frenar estas muertes. Esto mediante campañas específicas para cada región, enfocados principalmente en motociclistas. Les pagamos el curso, les damos la parte del examen también físico, promulgándole que vengan, acérquense a nosotros. Nosotros asumimos ese gasto y finalmente también se le va a dar una capacitación en muchos ámbitos del motociclista. El aprender a frenar, condiciones mecánicas, además el incentivo de darles cascos nuevos, ¿verdad? De las 557 muertes en carretera del año anterior, 234 correspondieron a motociclistas. Es por ello que la nueva estrategia se implementará junto con el apoyo de una empresa privada. Siempre hemos buscado a los que saben verdaderamente. El Consejo de Seguridad Vial es una gran institución, tiene más de 40 años de formada y ahí hay un conocimiento enorme, su equipo es muy profesional y nos agrada porque sabemos que trabajar con ellos contribuye al mejoramiento de la seguridad vial de los costarricenses. Este nuevo curso comenzará con 400 motociclistas, principalmente en la provincia de Guanacaste. Entregas del conocido ROP condicionadas a necesidades que se puedan demostrar. Eso es parte de la discusión que se dio hoy en la Asamblea Legislativa con funcionarios con el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el CONACYF. El presidente de esa entidad destacó países como Malasia, donde se puede retirar 10% del saldo total, eso sí, para atender emergencias, y también mencionó que en Nueva Zelanda se permiten retiros extraordinarios para atender dificultades financieras demostrables. Entregas condicionadas al ROP contra una demostración de una necesidad financiera pues, de emergencia o que garantice, que justifique el uso de esa entrega, sabiendo que esto tiene que ser un derecho muy restringido, muy acotado y no una cosa que se le abra la puerta a todo el mundo para sacar el dinero, porque estamos en un momento histórico en el que el régimen básico está fallando y el ROP es el complemento para ese régimen básico. Y la baja del dólar tiene un impacto directo en las finanzas públicas del país. Los expertos advierten que eso deja más cosas negativas que positivas. En los últimos 4 años, el colón subió su valor en un 30% frente al dólar. El tipo de cambio pasó de 694 colones en junio del 2022 a rondar los 500 colones en estos días. Dicha caída del dólar mejora la situación de la deuda en moneda extranjera del gobierno.
que representa el 36% del total. Hay una reducción en lo que es el costo de la deuda, ¿verdad?, en moneda extranjera. Los ingresos, en su mayoría, ¿verdad?, de lo que es el Ministerio de Hacienda son en colones. Entonces, de que el tipo de cambio se aprecie significa que cada vez necesito menos colones para pagar esos dólares. Cuando uno ve la relación deuda-PIB, también se ha reducido en buena parte también por esa apreciación del tipo de cambio. Sin embargo, también tiene implicaciones para la recaudación de los impuestos. Empresas del sector exportador, empresas del sector turístico, ven mermados sus ingresos expresados en colones debido a la caída del tipo de cambio, ¿verdad? Empresas que tienen ingresos en moneda extranjera. Entonces esas empresas tienen menos renta. Y al tener menos renta, pagan menos impuestos por esa renta. Según cifras del Ministerio de Hacienda, a octubre del 2025, la deuda del gobierno superaba los 30 billones de colones. Hacemos una pausa y cuando regresemos, una mujer de 39 años resultó con heridas de consideración tras ser atacada por su propio perro. Y un sismo de magnitud 3.1 se registró la tarde de este martes en el país, según reportó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica. El movimiento se dio a las 4:58 de la tarde y fue percibido principalmente en la gran área metropolitana. El sismo no generó afectaciones de ningún tipo, según confirmó la Comisión Nacional de Emergencias. Este sismo tuvo una profundidad de 6 kilómetros y se asocia a el rompimiento o deslizamiento del sistema de fallas Otoya. Recordemos que este sistema de fallas es el responsable de haber generado la secuencia sísmica del 19 de enero de este año y también la secuencia sísmica del 22 de agosto del 2025. Del dueño. 6 incendios fueron atendidos desde esta mañana en todo el país. El primero fue en Poás de Alajuela. En Siquirres de Limón, un adulto mayor sufrió también quemaduras tras incendiarse su casa. Minutos después, en Belén se atendió otra emergencia. En Barrio San Martín de Ciudad Quesada, una quema de basura se descontroló y dejó 16 personas afectadas tras quemarse una cuartería. Y el quinto incendio fue en Corredores de Punta Arenas y el último y uno de los más grandes en el sector de Santa Teresa de Cobano. Bueno, y de esta manera llegamos al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches.